Estimada Hildegard Biller, bienvenida a librosperuanos.com con ocasión de su libro Esferas Públicas Locales y Conflictos Sociales. Felicitaciones de antemano por este libro. En primer lugar, quisiéramos empezar con una pregunta. El libro trata sobre los medios de comunicación y la democracia en el Perú. Ahora bien, ¿por qué el enfoque teórico se basa en la categoría habermasiana de esfera pública en vez de esfera comunal, sobre todo cuando se están analizando los casos de Ilave e Inambari? Bueno, muchas gracias, Gustavo, y es un honor para mí estar acá en librosperuanos.com. Es una empresa que de verdad valoro mucho, admiro mucho. Tú me preguntas por el marco teórico de mi libro. De hecho, el enfoque habermasiano es uno de 3 enfoques teóricos que yo veo, ¿no? Porque yo apliqué el enfoque habermasiano simplemente para hacer el ensayo, para hacer el test, a ver si funciona, y si funciona también con un contexto latinoamericano y qué resultado me daría. Por eso en cuanto al enfoque de Habermas, de hecho, yo me referí sobre todo a unos brasileños que ya habían hecho el ensayo de aplicar el método de Habermas, en ese caso a la realidad, al contexto político brasileño, justamente comunal también. Porque ellos, por ejemplo, aplican el enfoque de Habermas de la teoría de la esfera pública al presupuesto participativo, por ejemplo, que es algo que nació en Brasil, en el sur de Brasil, ¿no? Que conocemos. Pero ¿cuál es el resultado? De hecho, de esa aplicación del enfoque de Habermas, el resultado es que, claro, que se puede aplicar, pero que no está tomando en cuenta varias variables de la sociedad latinoamericana que faltan, ¿no? Por ejemplo, la diversidad cultural, ni tanto la historia de 500 años. Habermas parte de una audiencia ilustrada, educada, bastante homogénea. Eso es la audiencia que tenía en mente cuando escribió. Y ahí, cuando escribió su teoría, y ahí sí hay varias lagunas. Ahora, ¿cuál es la ventaja del Habermas, del enfoque de Habermas? Que sea normativo. Porque las teorías latinoamericanas que también apliqué no son normativas, son puramente descriptivos. Y de hecho no nos dan pautas como qué hacer en la práctica. Claro. Pero nos hace recordar su enfoque a otro gran sociólogo alemán, Ferdinand Tönnies, con su diferencia entre comunidad y sociedad, el famoso Gemeinschaft y Gemeinschaft y Gesellschaft. Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce Gemeinschaft y Gesellschaft? Comunidad y sociedad. ¿no? Mientras dice que comunidad para lazos de sangre tradicionales, mientras que sociedad para cuestión más moderna, contractual, ¿no? Nos hizo recordar esa categoría. Pero es cierto su respuesta. Su investigación se nutre de 3 grandes escuelas. La primera del español Martín Barbero, con su noción de diversidad cultural, y el argentino García Canclini, con su categoría de hibridismo cultural. En segundo lugar, también se parte o considera la de los sociólogos brasileños, Abritzer y Costa, los cuales parten de Habermas, construyen su propio concepto de esfera pública participativa, como lo acaba de aclarar. Y en tercer lugar, el enfoque postcolonial de Miñolo, Quijano y Escobar, con su idea de convivencia entre liberalismo y lo colonial. Sin embargo, no está claro cómo logra usted la síntesis epistémica de estos planteamientos muchas veces contrapuestos. Yeah. Mira, yo, como le dije, en ese trabajo yo hice un ensayo de aplicar las 3 teorías. De hecho, yo quería aplicar teorías latinoamericanas. Justamente no quería aplicar teorías europeas o estadounidenses. Entonces buscaba qué teorías de medios hay. Bueno, de Habermas, pero lo hice Habermas a través de los brasileños, ¿no? Tampoco era Habermas puro. Y era un ensayo. Yo quería ver qué resultados da el uno con el otro. Y de hecho había como 3 resultados. Y claro, y el síntesis después es mío, ¿no? Yo creo que las tres teorías aportan algo para el conocimiento sobre, en ese caso, que es el tema, es la situación de conflictos sociales y cómo están reflejados, cómo están,
difundidos en la esfera pública a través de los medios de comunicación. Hay otro aspecto muy interesante en su libro, porque usted enfatiza que el sistema de medios de comunicación peruano sigue un modelo liberal, pero a su vez autoritario. Esto significa que la libertad de prensa carece de legitimidad y está secuestrada por los intereses empresariales privados. Por ejemplo, la concentración del 80% por el grupo editorial El Comercio. Yeah. ¿Y los intereses del partido político de turno? Yeah. Bueno, el libro fue escrito antes de la compra de prensa por El Comercio, ¿no? Y estuvo escrito todavía con el recuerdo muy vivo del tiempo de Fujimori y Montesinos. Y de ahí nació el diagnóstico de liberal y autoritario, porque eso aplica a Montesinos y Fujimori, donde se pervirtió al máximo el modelo liberal que rige en el Perú como sistema de medios. Ya, hoy en día lo de autoritario probablemente ya no se puede decir, pero liberal sí. Liberal porque el Perú simplemente copió el sistema de medios de Estados Unidos y todos piensan que es lo único que existe. Si uno solamente viviría en el Perú, pensaría que es el único sistema de medios que existe, pero de hecho no es, ¿no? Hay otros. Y yo vengo de una tradición de medios de comunicación de servicio público, que es algo muy distinto. Sí. Por otro lado, para usted, ¿cree que los medios de comunicación peruanos, o cree usted que las políticas gubernamentales a favor de las compañías petroleras, mineras y forestales son responsables no solo del decrecimiento de la libertad de prensa, sino también de las protestas locales y del clima hostil contra los medios de izquierda, sin olvidar la amenaza del narcotráfico y del terrorismo? Bueno, hay un montón de suposiciones en su pregunta que no necesariamente yo planteé en el libro, ¿no? Exacto. Pero igual puedo contestarlo una tras otra. ¿Cuál era lo primero? Si usted cree que las políticas gubernamentales a favor de las compañías petroleras, mineras y forestales son responsables no solo del decrecimiento de la libertad de prensa, sino también de las protestas locales. Yeah. Bueno, hay un supuesto que hay un decrecimiento de la libertad de prensa. Yo no conozco las últimas cifras aquí en el Perú. No sé si será tan cierto. Lo que sí hay es una concentración de medios, ¿no? Eso sí lo tenemos. Y eso es peligroso. Y es justamente más peligroso en un sistema totalmente liberal que existe aquí en el Perú. De hecho, existe en Estados Unidos también. Creo que no funciona tan bien, pero siempre se supone también de una lectoría muy, muy educada, que resiste las manipulaciones, etcétera, ¿no? Y eso no es cierto. En ningún país es cierto, ¿no? Entonces, si esta... digamos, si la falta de libertad de prensa o la concentración de los medios tiene que ver con el crecimiento de conflictos sociales, no, los conflictos sociales no crecen, no surgen porque hay una concentración de medios. Ahora, digamos, ¿cómo se da cuenta de los conflictos sociales? Por ejemplo, en la ciudad, porque los conflictos sociales suelen ser en provincias, a veces provincias muy alejadas, y ahí sí hay una cierta... Por supuesto, hay una cierta tal vez pobreza de los medios grandes, canales de televisión y periódicos aquí en Lima, pero no hay que olvidar que ahora tenemos muchas redes, ¿no? Y ustedes mismos publican en redes, y yo creo que eso da un buen contrapeso también, ¿no? A eso tal vez, digamos, los grandes periódicos o los canales de televisión, que son todos comerciales, menos el canal del Estado, nos quieren la imagen, ¿no? Que nos quieren o nos dan. Muy bien. También los periodistas que actúan en los conflictos sociales en múltiples roles, comunicadores, apoyadores, mediadores o representantes, no describe un abandono gubernamental histórico en el Perú que tiene su causa en una atención unilateral a los intereses megacorporativos extranjeros. Hay muchas oposiciones para mí. Yo no hablo de los intereses megacorporativos, ¿no? No. En libro. Yo estoy viendo cuál es el rol del comunicador local. Y lo hice a base en Puno. Puno no es un pequeño pueblo, digamos. Los periodistas han hecho la universidad, han
Muchos son no solamente empíricos, sino tienen títulos y saben más o menos cómo es. Pero el conflicto social, si tú lo ves como prensa, refleja de que primero es un país muy centralizado y de hecho muchas fuentes, por ejemplo, que tú como periodista tendrías que consultar para hacer un reportaje, no ecuánime, pero digamos con las fuentes debidas, ¿no? Para llegar a una evaluación, por ejemplo, no están disponibles para alguien de provincia. Eso es la primera cosa. Después es cierto que muchas veces el gobierno nacional, que está considerado como algo muy lejano, está en complicidad o actúa de la mano de las empresas internacionales o nacionales, ¿no? En el caso de Petroperú, por ejemplo. Y eso es cierto y eso lo pone al periodista local en una situación bien complicada, bien difícil. Yo diría a veces casi como un tipo de situación de guerra, porque la gente misma que está protestando, por ejemplo, dice, ¿eres de nosotros o de los otros? ¿No? Digamos, en una situación de guerra, tú no... Si el Perú está en guerra con Chile, yo como periodista peruano no puedo hacer un relato ecuánime, ¿no? De los dos lados. Digamos, si no me dirían que soy traidor de la patria, ¿cierto? Eso está pasando en muchas provincias. Claro, una situación grave una y situación delicada. grave, sí. La desastrosa idea de construir una central hidroeléctrica en la selva de Inambari provocó el baguazo y el adjetivo de salvajes por parte de García. La prensa de izquierda, La República, llevó el conflicto a la esfera nacional pública. ¿Considera usted que la cobertura de estos conflictos regionales por los medios contribuye a que el empresariado tome en serio los reclamos locales y que el gobierno morigere su entreguismo o que estos opten por una solución represiva? Bueno, primero el baguazo no se originó en la construcción de la hidroeléctrica, sino es otra cosa. El baguazo fue en el 2008, yo hice la investigación en el 2009, 2010, y más bien el baguazo sirvió como trasfondo para los propios reclamos, ¿no? Estuvo muy presente en la que había sucedido un año anterior, porque la Inambari es el medio entre sierra y selva, ¿no? No es tanto selva. Y García los llamó salvajes. Claro, García en el baguazo los llamó salvajes. Hoy en día creo que ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil. Yo solo le puedo decir un ejemplo que me contó una colega que estuvo ahorita en los últimos, en la mesa de diálogo que hubo con las comunidades indígenas en el río Marañón, con el gobierno, que es sobre los terrenos de petróleo que hay, ¿no? Yo creo que ella me dijo, un asesor del gobierno que apareció así con esa mentalidad, esa actitud todavía muy colonial, lo sacaron. Y los otros asesores del gobierno se disculparon por él, ¿no? Es algo que es un avance. Yo creo que hay que saludar eso. Lo que no significa que hay todavía, digamos, rezagos de lo colonial, yo creo que la mayoría sabe que eso no es la manera como solucionar los problemas, ¿no? Cierto, cierto. Su investigación también comprueba que en estos conflictos locales hay en los medios una gran distancia entre la perspectiva nacional y la perspectiva regional. Y a su vez existe obstrucción en los canales de comunicación política. De ahí que su libro concluya que las limitaciones para la mediación, la falta de políticas de participación y el carácter vertical de la comunicación, gubernamental sobre todo, son los impedimentos reales que impiden construir un Estado-nación democrática. Sí, sobre todo, digamos, esa gran distancia que hay entre la percepción o la esfera local y la esfera nacional y que a veces no hay tres bases, ¿no? Claro, creo que hay dos obstáculos. Una cosa que es un país centralista y la otra cosa es los rezagos coloniales. Digamos que la provincia a la vez es en el imaginario, están muchos imaginarios todavía considerados lo provinciano, lo retrógrado, bueno, todo eso es lo que dijo Alan García y que probablemente hoy ya no dirían abiertamente, pero está en la mente de muchos, ¿no? Eso justamente significa colonialidad. Y a la vez tienes un país centralista, las cosas se deciden en Lima, ¿no? Y entonces para un periodista local
que hacen un muy buen trabajo, los periodistas locales, porque ellos son los que están ahí en el día al día. Alguien de Lima viene una vez cuando ya está quemando todo, y ahí vienen 2 días a hacer un reportaje. Entonces lo que falta es una conectividad mejor, un canal más orgánico, ¿no?, de comunicación también desde provincias a la esfera pública nacional. ¿Sí? Es más, usted confiesa su perplejidad ante la tentadora teoría postcolonial que declara eurocéntrica a la democracia representativa y a la modernidad capitalista. Por tanto, ¿no cree usted que la raíz del conflicto local en América Latina está en la visión secularizada del mundo, que ha perdido todo contacto con lo ético-religioso y todo lo reduce a lo objetivo, a lo económico y a lo político? No sé, bueno, una cosa es que vivimos en una situación donde lo económico prima, y lo otro es que ya vivimos en un mundo secularizado, ¿no? Yo no soy tan filósofa como hacer, digamos, decir lo uno es causa del otro, ¿no? Y yo tampoco soy del pensamiento que lo anterior siempre fue mejor, no creo eso, ¿no? Y como mujer, mucho menos, no creo que como mujer yo habría vivido mejor en tiempos anteriores, ni con el incanato, ni en Europa, ni en otro lugar. Pero la teoría colonial, que justamente está retratando todo lo de la colonia que queda en nuestras mentes y cómo domina también de manera inconsciente también nuestros actos de varios lados, ayuda a entender comportamiento. A mí me ayudó a entender comportamientos, ¿no? Y cuando uno va a provincia, uno sabe que ahí lo que está viendo también es la impronta de 500 años de colonia. Eso es cierto. Sin embargo, no veo que la teoría postcolonial dé alguna pauta de cómo salir de eso. Me parece que es muy bueno como teoría descriptiva, pero no es como Habermas, por lo menos un modelo normativo, ¿no?, que dice que, mira, apuntemos a una democracia plena. La teoría colonial describe, pero ahí nos deja. Ya pues, ¿y qué? Ajá, perfecto. ¿Y cree usted que apuntar hacia una democracia plena es posible cuando los conflictos locales están reflejando el choque de 2 mentalidades opuestas? Sí, sí. ¿Cómo? Bueno, tomamos el ejemplo del, digamos, un país por democracia, digamos, donde la democracia está lo más pleno, que se supone que es Suiza, ¿no?, donde también viví varios años. Suiza es una democracia de consensos, por ejemplo, ¿no?, y de negociaciones. Eso significa también que la cosa va muy lenta, las cosas demoran, y es un país pequeño donde se pueden hacer revocatorias. Es un país muy descentralizado, donde de verdad el poder no está en los presidentes, sino abajo. Y ese conocimiento digamos, entender que hay que negociar y aprender cómo negociar, también entre partes muy desiguales, es algo que el Perú tiene que aprender, y creo que está aprendiendo, pero va lento, por supuesto, ¿no? Finalmente, los conflictos sociales reportados en su libro y por los medios de comunicación hacen visible a los pueblos remotos rurales. Estos conflictos hacen visible a estos pueblos, que habitan en el corazón de los recursos naturales, sobre todo, tan apetecidos por el mercado global. Y usted afirma que el periodista se encuentra atrapado entre el ciudadano del siglo XVIII y el consumidor global del siglo XXI. Pero ¿no le parece que en vez de un neutralismo, los medios y el periodista deben actuar entre ambos polos para decidir si esta situación es devorada por esta racionalidad económica del siglo XXI? Bueno, lo que yo digo que es, de hecho hay tres. Una cosa es justamente el consumidor, que todos somos el consumidor del siglo XXI, y por otro lado el ciudadano, bueno, ni siquiera ciudadano, era todavía, no sé si esclavo, pero era una sociedad medio colonial, feudal, con rasgos feudales, ¿no?, del siglo XIX, XVIII, que uno, sobre todo en provincias, uno nota esos rezagos todavía. Ahora y están coexistiendo.
no sé, tú vas, cuando fui a Ilave, cuando mataron el alcalde de Ilave, todos los chicos estaban en las tiendas de internet, ¿no? Digamos, en la plaza. Eso coexiste. Toda la gente sabe exactamente cómo tiene su smartphone. Por ejemplo, tú vas a las minas, vas a la Rinconada, la gente tiene su smartphone, sabe exactamente cuál es el precio de oro global. A eso me refiero, ¿no? Que coexisten esos dos. Pero el periodismo nació como disciplina, en función de la democracia, y nació en una época donde el periodismo moderno y las teorías de periodismo, donde justamente se pensaba que la democracia es la democracia del pueblo ilustrado, resultado de la educación y todo. Y casi entonces la teoría o cómo aprendemos el periodismo es eso. Pero la realidad a veces no es eso. La realidad es parte del siglo XVIII y es parte del siglo XXI, ¿no? Entonces, un poco como qué hacer con el periodismo en eso. El periodismo está cambiando totalmente a raíz de los medios digitales. Eso hay que, ¿no? Porque hoy en día cada uno puede emitir mensajes y a la vez las redes sociales se prestan a manipulación. Ahora, el periodista que sabe su oficio y que es responsable, todavía vas a saber la calidad de su producto, va a ser distinto, ¿no? Sí, va a ser muy, muy distinto. Y justamente va a ser lo mismo que es de la teoría clásica, que primero reportar la verdad, segundo ver con justicia las fuentes, todas las fuentes posibles, no hacer demagogia. Y si asumo posición, tiene que ser una posición argumentada, ¿no? Y transparente. Ujú. Transparente, ¿no? Sí. Claro. Por último, ¿cómo defender la verdad periodística cuando prácticamente los grandes medios de comunicación están secuestrados por los intereses corporativos mundiales y nacionales? No sé si todos los medios son así, ¿no? Digamos, en canales de televisión probablemente es cierto, pero ya dije, las redes sociales dan una gran oportunidad ahora. Y de hecho, cuando uno ve lo importante que es Facebook, Twitter, que para comunicar contenidos también, ¿no? Entonces ahí es la competencia, por supuesto, hay de todo lado. Se presta tal vez hasta más fácil a ser manipulado que otros los medios grandes, pero también hay una gran oportunidad de ahí, ¿no? Justamente no depender solamente de los grandes medios. Estimada Hildegard Wheeler, muchísimas gracias por esta entrevista en Libros Peruanos. De nada, sí.